Bueno, en la línea telefónica me da muchísimo gusto recibir a un gran analista financiero, José Yuste. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Jonathan, qué gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo va todo? Pues con este tema de los dineros, del dinero del Chapo, que bueno, pues decía yo, ¿en qué año fue, tú recordarás, en qué año fue que publicó la revista Forbes esta lista en la que apareció el Chapo? No fue exactamente, no me recuerdo el año, pero sí fue en dos ocasiones, en dos distintas ocasiones que lo ponía como los hombres más ricos del mundo e incluso como las principales fortunas de México, lo cual, bueno, a todas luces era ridículo. ¿Por qué era ridículo? Porque no puedes medir una fortuna que está en una economía ilegal, informal, con una fortuna real que sí la puedes medir. Es decir, por ejemplo, en este caso, cualquiera que pusieras en la lista de los hombres de empresarios, pues tienen empresas, muchas de ellas en bolsa, miden los activos, o muchas de ellas tienen un valor comercial, mides cuánto es lo que logran tener de utilidades. Sobre todo la medición de Forbes se basaba mucho en las bolsas de valores. En cambio, lo del Chapo, bueno, pues era una tomadura de pelo, porque no tenía ningún valor lo que decían, suponían que él tenía por todo el mercado de drogas que era en Estados Unidos, el cual abarcaba un porcentaje, suponían que tenía tanto dinero. Esto de verdad era ridículo, porque además pues no lo tendría directamente en algo, no lo tendría en una cuenta bancaria, ¿no? Sí, claro. Lo tendría muy esparcido. Oye, Pepe, pero aunque incluso hubo casos en los que, por ejemplo, recuerdo el caso de HSBC, que también fue incluso multado por haber tenido actos de, digamos, haberse prestado para lavado de dinero y que después HSBC dijo, yo no fui, no me di cuenta, en fin, pudo haber sido posible que pues, de alguna manera se lavaba ese dinero, ¿no? No, el dinero se lava desde luego, y el dinero de la droga se lava, no hay la menor duda. Pero por ejemplo, ese es un buen caso, en el caso de HSBC, durante años desde el 2008 a 2012 fue, más o menos, que se dio este caso, pero eran lavados hormiga. Parecía que eran lavados de personas que enviaban dinero o que recibían dinero de Estados Unidos. Este era un lavado hormiga, hasta que llegaron, se dan cuenta de esto, llegó una nueva administración, se da cuenta de esto, lo avisan las autoridades le dicen, ¿sabes qué? Te va a tocar una multa muy elevada, incluso en Estados Unidos, la multa fue hasta de $1,800 millones, una multa elevadísima, pusieron el filtro, pero incluso hasta en este caso era un lavado hormiga, es decir, de envíos pequeños de dinero hacia Estados Unidos y de recepción de envíos pequeños de dinero de Estados Unidos para acá. Así que fue robo, era lavado hormiga, no era esas grandes fortunas de 12,000 millones de dólares. En ese caso, lo de HSBC fue 800, claro, no 12,000 como están diciendo que tiene el Chapo. Oye, y ante este escenario en el que coincido contigo a todas luces, porque dices, bueno, no podemos cuantificar la fortuna del Chapo, pero en este escenario, ¿cómo vislumbras la pelea entre los gobiernos de México y Estados Unidos por un dinero que no sabemos ni en dónde está y si bien a bien si existe? Una pelea absurda, una pelea que obviamente dependerá del gobierno de Estados Unidos si la quiere utilizar políticamente o no para presionar a México. Esa siempre ha sido la tónica. ¿Por qué? Porque obviamente no la tiene. ¿Qué se sabe que tiene el Chapo? El Chapo puede tener algunos bienes. Es famosa que tenía una casa en Acapulco y creo que un pequeño yate o un tan yate, pero lo que fuera, lo tenía en Acapulco. Eso sí era famoso por parte del Chapo. Pero de ahí en adelante no se sabe más. Algún par de departamentos, incluso si tú recuerdas, donde realmente eran sus casas de seguridad, donde lo llegaron a agarrar, pues los dos fueron departamentos, uno era el departamento, otro era casa relativamente pequeños, ¿sí?, que salían a las tuberías, que es por donde se escapaba siempre el Chapo, por las tuberías. Entonces tampoco se ve que realmente tendrías que hacer, tiene que haber cuentas quizá que nos tendría que decir la autoridad mexicana secretas, pero por ningún lado ves los 12,000 millones de dólares. Y como hoy dijo el presidente López Obrador, y si fuera eso, bueno, pues primero pertenecen a México y luego veremos si se le da a Estados Unidos, ¿no? Oye, incluso el abogado José Luis González Meza ha dicho, pues es que en realidad la declaración fue, el tráfico de drogas se generó en México, esa fortuna se generó en México, pues le pertenece a México. Exactamente, es lo que ha dicho el abogado y lo dijo el propio presidente López Obrador. Mira, y habrá que ver, porque además la forma en que lo están midiendo la fortuna del Chapo es también de risa loca, no guarda de verdad ningún filtro de buena metodología. A ver, nosotros creemos, y además dicho por distintos secuaces del Chapo, creemos que se importó tanto de heroína, tanto de cocaína y tanto de marihuana y de metanfetaminas. Esto tiene un valor de mercado de tanto, por eso debe tener una fortuna de tanto. Vaya, como si fuera tan directo, y que allá no hay una red
de narcotraficantes que se queda con el dinero de la distribución. Exacto. Obviamente, ¿no? Eso es lo primero. Luego, para llegar a México no hay una red también de sobornos para que llegue al Chapo, eso es lo segundo. Y tercero, realmente, ¿en qué invirtió el Chapo? El Chapo no puede haber invertido en muchas cosas formales, era todo informal. O sea, pudo haber comprado un par de casas, cuestiones de las que tenía quizá un rancho alejado, en fin, pero realmente no se ven los 12,000 millones de dólares por ningún lado. Sí, complicado que se ve el escenario de que puedan el gobierno de Estados Unidos conseguir ese dinero, y yo creo que, como bien dices, más bien va a ser una cuestión más de carácter mediático-político, como ha sido todo este caso del Chapo Guzmán, ¿no? Mira, cuando lo ponían en las listas, ¿recuerdas, Jonathan? Cuando lo ponían en las listas de Forbes, ¿qué te querían decir? ¿Saben qué? Para que vean, aquí está México, Sí. que realmente tiene un lavador de dinero, tiene el principal cártel de drogas, tiene el principal narcotraficante y no está haciendo nada. Entonces era una presión política y además dañaba porque te lo metía junto con empresarios que obviamente tienen empresas formales que pagan impuestos, que están bajo la ley y todo, y que incluso tienen empresas públicas en la bolsa. Entonces era realmente dañar la imagen de México y presionar a México políticamente cuando lo ponía Forbes en la lista, y ahora sin lugar a dudas también.